Así es, conversando en armonía. ¿Cómo está usted, mi hermana? Mi hermano, les saludamos en el amor del Señor en este hermoso día primaveral que tenemos en nuestra nación en este mes de septiembre, y ya varias semanas hemos estado compartiendo con ustedes, no solamente los miércoles, sino de lunes a viernes, distintos panelistas, distintos pastores, hermanos y hermanas que compartimos algunas temáticas, y en esta oportunidad, como lo hemos estado haciendo ya desde el comienzo, junto a mi esposa Patricia Tolentino. Pati, bendiciones. ¿Cómo estás, Boris? ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas? Muy feliz de compartir otro espacio en Conversando en Armonía. Hoy tenemos un tema muy, muy lindo, importante: comunicación asertiva. Un tema desafiante, porque todos nosotros debemos aprender a comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal? ¿Tenemos fallas en esta área importante de la relación matrimonial y en general? Bueno, acerca de eso estaremos conversando, pero hagamos un repaso de la semana pasada. Estuvimos viendo también temas de la comunicación. ¿Qué vimos? A ver, recordemos. La semana pasada empezamos a hablar de la comunicación. Hablamos de los diferentes niveles de comunicación, como del más básico, que es la cortesía, decir buenos días, hola, ¿cómo estás? Gracias. El nivel de comunicación de la información. Después vimos también la comunicación de ideas y opiniones, comunicación de sentimientos y emociones personales, transparencia y honestidad. También hemos estado viendo algunas barreras que impiden la buena comunicación. Así es, eso lo revisamos la semana pasada. Por ejemplo, algunas barreras en nuestra comunicación matrimonial no realmente siente uno. Y lo revisamos, los porqués de estas situaciones, la crítica directa o indirecta, dominar o interrumpir la conversación, no una conversación, no un diálogo, sino un monólogo que va interrumpiendo ahí la fluidez de un diálogo productivo al interior de la familia. Enfocarse más en lo negativo que en lo positivo, manipular. También fue un tema que lo revisamos la semana pasada. Y hoy día nos adentramos en el mundo de la comunicación asertiva en el matrimonio. Y vamos a hablar acerca de... Hay varios conceptos y varios significados a lo que se denomina comunicación. Hay varios, pero vamos a utilizar uno basado en algunos estudios que hemos estado realizando ahí, un diplomado de pastoral familiar, y justamente uno de los temas que nos tocó estudiar y que ahora lo queremos compartir es acerca de la asertividad. ¿Y qué entendemos por buena comunicación, Amada? La buena comunicación es la habilidad de transmitir el significado que la experiencia tiene para nosotros y recibir los significados que los demás dan a las cosas. Ok, entonces hay dos desafíos en esta definición de buena comunicación. El primero es entender el significado de lo que expresa la otra persona, y también respetarnos mutuamente al comunicarnos. Así que esto es muy importante. Y la asertividad, ¿qué vamos a entender de aquí en adelante en el programa acerca de la asertividad? La asertividad, ahora hace muchos años está de moda, ¿no? La comunicación asertiva, las personas asertivas, pero en la comunicación asertiva es la capacidad de comunicarse respetándose y al mismo tiempo respetando a los demás. Aquí tiene que ver mucho el respeto del uno con el otro. ¿Cómo nos comunicamos? La asertividad va a ser este tema que espero que usted también pueda estar atento para ir viendo. Más que buscar a ver cómo se comunica el otro, esto debe ser como un autoexamen. ¿Cómo me estoy comunicando yo? Pareciera un objetivo imposible el alcanzar en nuestros días, pero podemos aprender, podemos mejorar. Veamos algunos aspectos de la comunicación. Hay un pasaje de la Escritura que nos habla acerca de las palabras de la boca del hombre. ¿Qué dice Proverbios 18, verso 4? Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. ¿Estamos siendo sabios en nuestra comunicación? ¿Lo estamos haciendo bien?
Y para hablar de la comunicación, antes de meternos de lleno, vamos a hablar algo opuesto a la comunicación. Y curiosamente, en este estudio le dan el nombre de Adicción. adicción. Uno dirá, ¿qué tiene que ver la adicción con la comunicación? Pero revisemos ahí de dónde viene la palabra adicción. La palabra adicción viene, es una palabra compuesta. Ausencia, carencia, falta de, y dicción, que es discurso y palabra. La adicción se relaciona con la imposibilidad que tiene una persona para hablar de lo que le pasa, de lo que le ocurre. A veces no puede expresar esas frustraciones, sentimientos, dolores y se encierra. Esta persona se atrapa en su propio silencio. Y es impresionante lo que vamos a compartir, porque hoy día, ¿quién no tiene un aparato celular? ¿Quién no tiene un computador? Y cómo los medios de comunicación masivos, las redes sociales, permiten que uno se comunique con personas que están al otro lado del mundo, con tanta tecnología, con un mundo globalizado. Sin embargo, faltan palabras. Hay una adicción, faltan palabras. Por ejemplo, ¿qué palabras faltan en este tiempo? Falta la palabra que comunicamos sentimientos, ¿verdad? Palabras a veces que faltan de comunicar certezas de afecto, de aceptación, palabras que expresen nuestro dolor a veces, nuestro sufrimiento y de compartirlo a los demás. Por ejemplo, cuando las personas no comunican su dolor o lo que sienten en su corazón o en su alma, estas personas sienten dolor y ese dolor se lo van guardando y vienen a tener adicciones frente a estas falta de palabras por no comunicar estos sentimientos. Uy, qué frustrante, ¿eh? Tener ahí en el corazón cosas y no tener la confianza, no tener la capacidad de compartirlas. En este tiempo de tanta comunicación, faltan palabras que comuniquen sentimientos. No solamente sentimientos positivos, sino también aquellos que transmiten el dolor y que podamos tener a alguien con quien compartirlo. Pero en este tiempo que necesitamos aprender o reaprender la comunicación, faltan palabras de sentimiento. ¿Qué otras palabras faltan? Faltan también palabras que despliegan los sueños, la creatividad, las ideas y los valores dentro del matrimonio, ¿verdad? Esto se refiere a que no comunicamos nuestros sueños o nuestros deseos a nuestras parejas. Algunas de ideas o unos comentarios que queremos expresar, nos lo guardamos para nosotros mismos. ¿Cuántas veces los matrimonios caen o caemos en una rutina y no expresamos ni sentimientos o muy superficial y empezamos a dejar de soñar, empezamos a ver todo un poco gris y falta creatividad, faltan compartir valores, ideas y empezar a tener esta capacidad de cómo lo podemos nosotros también también reflexionar sobre estas cosas que nos van ocurriendo y que vamos pensando. Falta esta palabra de creatividad, de sueños, ideas y valores. Pero también, curiosamente, faltan palabras cotidianas. Y lo cotidiano es lo del día a día. Hay una canción antigua que algunos se recordarán del trío Mar del Plata, y esa canción dice: las cosas sencillas de la vida. Y en esas cosas sencillas también hay sabiduría. En la convivencia matrimonial, en el tomar desayuno juntos, de el esperarse para almorzar juntos, pudiendo comer solo, uno espera al esposo o a la esposa para conversar, para comer juntos, para salir juntos. Las cosas cotidianas que de repente las damos por hecho, pero hasta que faltan, Pati, de repente uno no se da cuenta de lo importante que son. Así es, Boris, y sobre todo esas palabras donde nosotros sabemos que nuestro ser amado están ahí presentes, ¿verdad? Y como tú dijiste antes, ahora están reunidos en la mesa todos con sus celulares, cada uno por su lado, y faltan esas palabras cotidianas que hacen ser familia, ¿no? Contarse las cosas que nos ha pasado diariamente, expresarse, y no, nadie expresa, ahora todo el mundo expresa por redes sociales o celulares. Faltan esas palabras cotidianas. Uy, nos va quitando, nos va robando, y esto es debemos revisar porque llegó muy fuerte la tecnología y nos va robando
palabras cotidianas y van quedando en el silencio, espacios que son riquísimos. Me recuerdo cuando niño, hace un par de años atrás, cuando almorzábamos en el comedor diario, así se llamaba, comedor diario. Había un comedor principal y ese se guardaba como para las reuniones importantes, cuando llegaban invitados, pero el comedor diario en la cocina, ahí se vivía la vida familiar. Y después de comer estaba la sobremesa, donde se conversaba, reíamos, el papá contaba historias, y teníamos ese tiempo. Hoy día quizás algunos hijos no tienen idea de lo que estamos hablando, porque como estamos tan apurados, como el papá, la mamá trabajan, los hijos estudian, llegan tarde, incluso los más chiquititos tienen tantas horas que pasan fuera del hogar, faltan palabras incluso de lo cotidiano. Hay papás que se van antes que los hijos despierten y llegan cuando ya están dormidos. ¿Qué palabra cotidiana van a compartir? Difícil, muy difícil. Pero ahora dice que lo importante es la calidad más que la cantidad. Y en ese tiempo que usted tiene de compartir con su familia, hágalo y exprese con palabras también sus ideas, sus sueños, sus planes, ¿no? Y el amor hacia ellos también. Otra palabra que falta y que podemos de repente ponernos graves es falta la palabra de humor, de distensión, de disfrute, de poder sonreír, de darnos el tiempo de compartir algo, así como decíamos, algo sencillo, pero también algo entretenido, cosas que se pueden vivir en familia. Y estas cosas del humor, a menos yo tengo un papá, tú conoces a mi papi, el pastor Luis Rodríguez, que es muy bueno para las historias y bromas y su forma entretenida de comunicarse, de lo cual yo algo, poquito, porque él me gana, pero buen humor, disfrutar los momentos de estar juntos. También en esto hay sabiduría. No todo puede ser tan serio como para que cuando un día nos tengamos que ir de la casa, digamos, uy, me recuerdo de cosas hermosas, cómo lo pasábamos en los paseos familiares, cuando salíamos, cuando comíamos, dejar gratos recuerdos. Sí, es lindo cuando puedes reír con tu esposo, puedes reír con tus hijos, puedes tener cosas con tu esposo que nadie más lo sabe, que te puedan causar risa, alegría, el disfrute. Qué bonito, pero ahora se ven justamente estas faltas de palabras de humor, de disfrute, y como la vida está yendo tan apresuradamente, nos olvidamos de estos momentos tan importantes dentro del matrimonio. ¿Y qué otra palabra falta en este tiempo de tanta comunicación? Falta una palabra muy importante, Boris. Una palabra que no puede salirse de los hogares cristianos, y es la falta de la palabra espiritual. Wow. Esta palabra espiritual que... Con esto no estamos diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, porque así como hay quienes tenemos lindos recuerdos, hay otros que tienen pésimos recuerdos del pasado. Así que aquí no se trata de que todo lo pasado fue mejor. Se trata de que ahora, porque el tiempo ya que pasó, no tenemos cómo ir atrás, no tenemos una máquina del tiempo para ir y arreglar las cosas que nos pasaron. Lo que sí podemos hacer nosotros, mi hermano, mi hermana, estás comenzando tu vida matrimonial, tienes 20 años casado, 50 años. Bueno, lo que pasó ya se fue. Así dice la Escritura, el libro de Job dice que son como aguas que pasaron, hay cosas que ya se fueron. Pero lo que podemos hacer ahora es no caer en esto, porque faltan palabras espirituales donde no tenemos un encuentro personal, falta la palabra bíblica, la orientación espiritual, falta la oración, falta el devocional, porque estamos tan apurados, y falta la palabra espiritual. A veces nos olvidamos de nuestro Dios cuando la palabra dice que Él tiene que ser primero en nuestra vida. Falta decirle palabras a nuestro Dios, reconocer como el centro de nuestro matrimonio, y si no lo buscamos también, Él pues tampoco va a responder. Ahora, ¿por qué hablamos de las faltas de palabras? Porque no debemos olvidar que cuando las personas no pueden expresar con esa falta de palabras, hablan de otros modos. Y esos otros modos vienen a ser las adicciones. Adicciones en enfermedades, por ejemplo, en sus trastornos depresivos, en sus ansiedades, en los divorcios, ¿verdad, Boris? Hablan mal,
pero hablan, es decir, cada uno depende de su experiencia, de lo que haya vivido, de sus heridas. Como hay una frase que dice que está hablando por la herida, está respirando por la herida. De repente, como estamos tan heridos por lo que nos ocurrió, hablamos pestes del otro. Y en esto, qué triste es cuando hablamos de esa forma, pero eso revela que hay una enfermedad, hay una adicción, han faltado palabras correctas. Qué lindo lo que dice el Salmo 45.1. ¿Qué dice el Salmo 45.1? Rebosa mi corazón palabra buena. Rebosa mi corazón palabra buena. ¿Qué rebosa? El Salmo 23, David dice, mi copa está rebosando, hablando acerca de la presencia de Dios. Pero cuando no está el Señor, cuando no está su palabra rebosando en nosotros, ¿qué palabra buena va a salir de nosotros? De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:34, ¿qué dijo? De la abundancia del corazón habla mi boca. Wow, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que seguimos compartiendo y vamos a entrar ahora de cómo nos comunicamos. Hablamos acerca de las palabras que faltan. Recordemos para los que se están integrando qué es comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la capacidad de comunicarse respetándose y al mismo tiempo respetando a los demás. Acerca de eso, hablamos también de las palabras que faltan y ahora cómo nos comunicamos. En el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1, hay un pasaje que es tan conocido y que necesitamos ponerlo en práctica. ¿Qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Hay respeto en nuestros matrimonios? ¿En los matrimonios cristianos? ¿Estamos siendo ejemplo o dejamos mucho que desear? Bueno, hay muchas maneras de comunicarnos, pero es necesario utilizar las que ayudan a que el mensaje llegue al destinatario para que se pueda asimilar y entenderlo, pero de repente hablamos de forma hiriente, equivocada. Siempre encontramos argumentos para excusarnos, ¿no?, por nuestras malas formas de comunicación y no nos damos cuenta que estamos hablando mal. ¿Por qué? Porque siempre decimos, yo soy así, así me crié, no importa cómo lo diga, lo importante es que yo tengo razón, y nos comunicamos mal, aun cuando el mensaje sea correcto, pero nos estamos comunicando mal. Estamos hiriendo y eso obviamente que uno lo va aprendiendo de donde se crió, lo que dio, cómo lo trataron, y uno muchas veces repite ciclos, así como nos trataron mal, como tuvieron una comunicación, nosotros no nos gustaba eso, pero después resulta que repetimos la violencia y estamos hablando mal. Así que el Señor nos ayude a poder comunicarnos correctamente. La palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con amor. El siguiente dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que cuando algún cristiano dice, es que soy así, qué terrible eso, porque en el fondo le está diciendo que Dios no puede transformar su vida. Es cierto, Boris, y además que cuando hablamos mal, hacemos daño a los demás y también nos hacemos daño a nosotros mismos. Y aún más, no comunicamos nada. Esto habla de una violencia verbal, que es una conducta aprendida, como decíamos. Hablar mal es una forma de violencia, es una forma de agredir al otro. Y empezamos a normalizar aquello que bíblicamente es incorrecto. Tratar mal a la esposa, al esposo, a los hijos. El griterío, incluso la Biblia dice que gritar a los demás no es correcto. Hay una forma en la cual Dios quiere que aprendamos a comunicarnos. Y por eso que es fundamental entender y pedir la ayuda al Señor para que el Señor vaya quitando toda
sanando toda herida y dejemos la violencia verbal. Eso es lo más importante, que si nosotros realmente queremos cambiar nuestra mala comunicación, con mucho esfuerzo y con ayuda del Señor, podemos aprender otras formas de comunicarnos bien. Mejor dicho, podemos comunicarnos asertivamente. Así es. Los demás, cuando oyen nuestro maltrato, se quedan con las heridas, el maltrato, y no se quedan con lo que estamos tratando de comunicar. Se quedan solamente con la descalificación. Así que Dios nos ayude. Y del maltrato verbal incluso puede pasar a violencia física. Y desgraciadamente en América Latina hay mucha violencia intrafamiliar, que es otro tema para otro día, pero que también comienza con la violencia verbal. Así es, Boris. Y lo primero que escuchan no es el contenido, sino el mismo maltrato, ¿no? Pero como dijimos, Dios nos puede ayudar a cambiar. Ahora, dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 22, versos 17 y 18, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Hoy día, ¿qué le parece, hermano, hermana? Que nuestros matrimonios, que nosotros como hombres, usted como mujer, podamos inclinar nuestro oído, oír las palabras sabias del Señor y aplicarlas a nuestro corazón. Y Dios nos ayudará a poder hacerlo. De hecho, el Señor, si hay alguien coherente entre lo que dice y lo que hace, es justamente Dios. Así es. El Señor siempre, todo lo que piensa y dice, eso es lo que hace. Él no se arrepiente. Pero nosotros a veces decimos algo y no lo hacemos. O decimos algo y con nuestros actos tampoco lo hacemos, ¿no? Vivimos en el fastidio cotidiano de las comunicaciones. Comunicaciones que mienten, que manipulan, ¿verdad? Lo podemos ver todos los días en las noticias también. Los políticos, los jefes de algunas organizaciones, uno ya no cree en la palabra que ellos comunican, porque muchas veces dicen y no hacen. No hay coherencia, pero no solamente otros. ¿Qué pasa al interior de nuestros matrimonios? Uh-huh. ¿Hay mentiras en el matrimonio? ¿Son aceptables? Dios nos ayude, porque no ganamos nada con andar ocultando cosas en la familia, en el matrimonio, y tenemos que tener una comunicación fluida. Entonces vamos a ver ahora, adentrarnos en el tema de la comunicación asertiva, la definición y sus alcances. Dijimos que la asertividad es la capacidad de comunicarse, respetarse y respetar a los demás. Y aquí podemos establecer 3 tipos básicos de respuesta. ¿Cuáles podrían ser estas 3 maneras? La no asertiva, la agresiva y la asertiva. Y vamos a estudiar cada una de estos 3 tipos. Vamos para ver cuál se identifica cada uno. Uy, eso sí, esto es un examen. Hágase usted el examen y nosotros también lo haremos. ¿Cómo andamos por casa? ¿Estamos siendo personas no asertivas? ¿Estamos siendo personas agresivas? ¿O estamos en este camino de la buena comunicación asertiva? Vamos con las personas que no están caminando por el camino de la asertividad. ¿Yo? ¿Ya? Bueno, las personas no asertivas son aquellas que no defienden sus derechos personales. Por tanto, respetan a los demás, sí, pero no se respetan a sí mismas. Mira qué terrible. Son personas inseguras que tratan de evitar los conflictos y se consideran como sacrificadas. Pobrecito de mí, ¿no? Son los sacrificados en función a los demás, con una gran necesidad de aceptación por parte de su entorno. Son las personas que posiblemente, para que se sientan bien, tienen que ser calificadas como buenas, ¿verdad? Entonces son personas que actúan según cómo el entorno los califique. También sienten impotencia, se sienten siempre culpables, tienen la bajoestima y ante situaciones críticas se bloquean. Estas personas se sobreadaptan con altos niveles de ansiedad. Son personas que están enfermas o que están en un camino a una enfermedad emocional, a una enfermedad psicológica incluso, espiritual.
Personas que tienen miedo de poder abrir su corazón al esposo, a la esposa, porque como saben cuál es la respuesta de la esposa o del esposo, y saben que si abren su corazón o dan una crítica o dicen lo que sienten, va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Como saben, porque ya lo han pasado, dicen ya, se tragan todo lo que quieren decir y empiezan a vivir esta vida de inseguridad para evitar conflictos, y empiezan a sentirse que todo lo que hacen es por manipulación, para agradar al otro, pero el otro ni siquiera agradece y ni sabe lo que está viviendo. Y esto es triste, Patricia, esto es muy triste, porque hay personas que en esta condición están buscando ayuda, y cuando tenemos, por ejemplo, nuestros ministerios de mujeres en las iglesias, de repente llegan personas con ese tipo de necesidad, o en la iglesia cuando llegan varones puede que también lleguen con esta necesidad, porque esto es para ambos, hombres y mujeres pueden estar viviendo situaciones que no se las comentan a nadie. Y no solamente eso, Boris, sino que estas personas no asertivas, su valía está en función de lo que los demás piensan de ellos. O sea, ellos mismos no se sienten valoradas por ellas mismas, sino son valoradas por lo que otros opinen de ellos mismos. Y lógicamente se sienten víctimas, ¿no? Son personas que son las sacrificadas, las víctimas, y como tú dices, son personas que a gritos están buscando ayuda. Y así hay personas dentro del matrimonio. Sí. Y hacemos como un poco de silencio en este momento, porque posiblemente haya personas que en sintonía están y dicen, eso me está pasando a mí. ¿Cómo poder revertir esta situación? Por ahora estamos dando a conocer este tipo de personas o de respuestas como personas no asertivas y que están pasándola muy mal y que necesitan ayuda. Lo primero es reconocer dónde estamos. Estamos siendo personas no asertivas, pero pasamos al otro nivel. Porque sí, como hay personas que están siendo manipuladas, que se sienten inseguras, que no pueden, no se respetan a sí mismas, no pueden hablar, y se están tragando todo aquello, y se sienten manipuladas, su autoestima está muy baja. Hay personas que están al otro lado y que pueden ser agresivas. Y las personas agresivas defienden al extremo sus derechos personales, aún en desmedro de los demás. O sea, miran en menos a los demás. Se respetan a sí mismos, pero no respetan a los otros. Ahora, es curioso, porque en el fondo son personas inseguras y que están tratando de compensar. Es como una caparazón, es como una defensa de supuesta seguridad, que se ven tan fuertes, pero por dentro también son personas inseguras y que tratan de que nadie se entere de esa vulnerabilidad, y puede que sientan culpa, frustración, pero justifican sus reacciones, responsabilizan al entorno y viven así. Y la respuesta a otras personas que piensan distinto es agresividad. Estas personas también tienen temor que las cosas no salgan como ellos creen que deberían salir o deberían ser. Están enojadas permanentemente y tienen una sensación de falta de control, ¿verdad? Tampoco pueden relajarse porque están siempre a la defensiva, ¿no? Si alguien dice algo, ellos atacan inmediatamente. Eso, si se ponen a la defensiva por un minuto o se relajan, estas personas piensan que eso les dejaría en una condición de debilidad. Entonces siempre están atacando y atacando. Siempre tienen la razón, ¿verdad? Entonces son personas agresivas. Y seguramente que nosotros conocemos personas agresivas en nuestro entorno. Sí, en el trabajo, en la familia. Cuesta decirlo, pero en la iglesia, Dios nos ayude, porque cuando hay personas agresivas o no asertivas, refleja heridas que se van llevando, y personas que, como todos, que necesitamos sanidad de nuestro corazón, de nuestro espíritu, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
O sea, Dios quiere empezar a hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Pero por fin llegamos a las personas que están comunicándose o que están aprendiendo a ser asertivas. Ahora, hay que dejar en claro algo de inmediato. No hay personas tan perfectas ni equilibradas que siempre respondan a los patrones asertivos de comportamiento o de la comunicación. En el fondo, todos nos hemos equivocado. Quizás estamos aprendiendo, pero de repente también podemos equivocarnos. Pero esto es muy importante, que podamos aspirar cada día a tener un modelo mucho mejor, más alto, una comunicación de más alta calidad, como Cristo, que nos ayude para poder ser personas que no mintamos, que no ofendemos, sino que podamos tener esta asertividad. Y las personas asertivas conocen y defienden sus derechos, pero al mismo tiempo respetan a los demás y tratan de generar acuerdos. Es decir, no tratan de que su postura pueda vencer y humillar a los demás. Es decir, se puede defender su postura sin agredir, plantearlas abiertamente, pero respetuosamente las diferencias. Son capaces de poner límites y decir que no. Hay momentos que decir que no nos complica, pero también tenemos que aprender a decir que sí, a decir que no, a que nos digan que sí o que nos digan que no. Son capaces de reconocer sus errores, mira qué importante esto, sin sentirse amenazados por ellos. Qué lindo cuando podemos reconocer nuestros errores y decir, oye, lo siento, me equivoqué. Estas son las personas asertivas. Pueden expresar gratitud también, admiración y afecto, y también dolor y desconcierto. Pueden pedir cuando es necesario. También tienen una autoestima equilibrada y sienten satisfacción en sus relaciones interpersonales. Pueden valorar a los demás y también pueden expresar cuando valoran a alguien. Todo esto que estamos compartiendo no es solamente psicología, como alguno quizás podría pensar. Todo esto tiene base bíblica. La comunicación, lo leíamos hace un momento atrás en el libro de Efesios, que nuestra forma de comunicarnos sea la mejor. Como dice la respuesta, la blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios, más la palabra áspera o agresiva hace subir el furor, y dice que con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad, que nos podamos soportar. Ahora, esa palabra soportar, lo hemos comentado en otro momento en la iglesia y en algún momento acá en la radio, que soportar casi siempre le damos la connotación de estoy obligado a soportar a mi esposo, a mi esposa, o a mi jefe, soportarlo de forma negativa, pero soportar también tiene una connotación positiva, que es ser soporte. Como una columna. Como una columna que ayuda al resto de la casa a poder mantenerse firme. Y si Dios te ha puesto a ti como hombre, como esposo, como padre, como esposa, como mujer de Dios, tenemos que ser columnas para sostener y bendecirse mutuamente en el matrimonio. Efesios 4 dice también, por lo cual, desechando la mentira, dejemos toda mentira, toda falsedad y hablemos verdad. Pero ¿cómo vamos a hablar? Hablar verdad también con amor. Y si nos enojamos, que se nos pase el enojo. No permitamos que el enojo dure una semana, un mes, un año, sino que, como los niños cuando se pelean, al ratito están jugando de nuevo. Así es. Y acá hay una pregunta importante. ¿Usted se imagina un matrimonio donde un miembro sea no agresivo y el otro agresivo? Ese es un esquema enfermo de matrimonio, porque esto conduce a una violencia física y a una violencia verbal, ¿verdad? Donde siempre uno trata de evitar conflictos y el otro trata de hacer los conflictos de forma agresiva para lograr que se cumplan sus exigencias. Por eso, como tú decías, es importante aspirar a que nuestra comunicación sea asertiva. No vamos a ser perfectos, pero aspirar a que cada día seamos mejores en nuestras comunicaciones con los demás y sobre todo en el matrimonio. A tomar decisiones. El otro día compartimos estábamos en la casa y tú me hablabas de un libro que están estudiando el Ministerio de Mujeres. ¿Cómo se llama el libro? Mentiras. Las mentiras que las mujeres creen.
Y hablaban en alguno de los estudios que estaban realizando de tomar la decisión de enojarse o no, algo así era. Sí, claro, porque siempre hay impases en el matrimonio, pero uno realmente decide si me voy a enojar o no me voy a enojar. Por ejemplo, cuando estás esperando a alguien y llega tarde y te empiezas a enojar porque esa persona llega tarde y tú dices, ¿dónde estará? ¿Por qué no llega? Entonces tú decides si enojarte, reclamarle cuando esa persona llegue o simplemente pasar por alto, ¿no? Y seguir para adelante. Entonces es una decisión también para que todo vaya mejor. Así es. Así que el Señor nos ayude. Estamos hoy día compartiendo esta temática que de seguro a todos nos confronta, porque en algún momento quizás no hemos sido asertivos, quizás hemos sido agresivos y quizás estamos aprendiendo a respetarnos, que esto es fundamental. Sobre todo si conocemos al Señor, ¿cómo no vamos a respetar a la esposa, al esposo, a los hijos, al entorno, en el trabajo? Esto es algo que el Señor nos da estas herramientas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que ahora tenemos dominio propio, que el Señor nos da mansedumbre y templanza. Esas son virtudes que el Espíritu Santo empieza a dar: paciencia, amor, bueno, todo el fruto del Espíritu que se revela en el carácter de una persona: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que seguimos compartiendo esta temática tan interesante como la comunicación asertiva. Por acá nos están escribiendo, dicen la hermana Verónica y Pablito ahí desde Puluqui, dicen: sean muy bendecidos, gracias por su temática de hoy, acá escuchando y pidiendo a nuestro Señor Jesucristo nos ayude para poder no ser duros de servicio, para aprender. Todos necesitamos seguir aprendiendo de esta temática de la comunicación, porque no hay pareja, no hay matrimonio perfecto y de repente como que nos portamos bien, como que nos comunicamos bien y de repente ¡zas! Nos equivocamos y herimos a la esposa, herimos al esposo, como dicen personajes, sin querer, queriendo, pero de repente nos herimos y eso tenemos que reconocerlo, pedirnos perdón y cambiar también lo que tengamos que cambiar con la madurez y con la ayuda del Señor. Así es. Ahora, en esta comunicación asertiva en el matrimonio, de los ideales pasamos a la realidad, porque como lo hemos comentado en otros programas, cada uno viene de realidades distintas. Y muchas veces no nos conocemos 100%, no conocemos historias de él o de ella y que detrás de su comportamiento están historias de vida, cómo fue su crianza, cómo fue su educación, cómo la trataron, cómo fue su relación con sus padres, con sus hermanos, con otras personas quizás tuvo años atrás tuvo un pololo, una polola que lo trató muy mal y quedaron heridas y ahora anda a la defensiva y ahora en la nueva vida familiar, matrimonial. Por lo tanto, toda pareja tendrá puntos de desacuerdo e incomprensión como producto de las diferencias en el matrimonio y de los modos distintos de darle significado a las cosas. Y por eso que de repente pasan años y la comunicación no es la mejor. Y pasan años y conviven dolorosamente con su incomunicación a lo largo de los años. Y lo más triste es que conviven tantos años con estas formas que a ellos ya les parece como si eso fuera normal. Así es. Ahora, lo decíamos, la asertividad es el recurso que permite desarrollar la tarea de sana relación y de acuerdo. No asegura un vínculo matrimonial sin conflictos. El conflicto incluso es necesario. ¿Por qué? Porque es en el conflicto donde vamos a crecer, vamos a ver cómo salimos adelante, cómo buscamos más al Señor. Los conflictos son, las crisis son, también Dios las permite para que podamos crecer en Cristo y en nuestra relación matrimonial. Y dentro del estudio que tenemos hay un ejemplo interesante. ¿Lo puedes compartir, porfa? Dice que una esposa acusaba a su marido de ser poco educado y con faltas de dominio de sí mismo, porque al final de cada comida familiar ingería las sobras del resto de los comensales. El argumento del marido era: no hay que tirar los alimentos, pero detrás
cuando era niña. Comida y no abundante era solamente una cena. Había una fuerte carga afectiva bajo los argumentos explícitos que le daban otro significado a las cosas. Y es ahí donde la asertividad opera como una facilitadora, por ejemplo, en la vocación de expresarnos y escucharnos con amor y compromiso. Si no conocemos esta historia, solamente vamos a juzgar a este hombre que comía todas las cosas, las sobras. las sobras. Y ese es el problema de juzgar al interior del matrimonio y fuera del matrimonio. Cuando nosotros juzgamos a una persona, incluso la condenamos sin conocer su vida, o cuando vemos que una persona de repente media, su cara refleja puro así como malestar, es como pesado, como que uno lo mira y como que gente de pocos amigos. Ya te cayó mal. Y te cayó mal antes que te diga cualquier cosa. Pero cuando uno conoce la historia de ese hermano de la iglesia, cuando empezamos a conocer la historia del esposo, de la esposa, cosas quizás, áreas que no lo había compartido, de repente empieza a abrir su corazón y empieza a contar. Ahora empezamos a entender muchas cosas. La asertividad, entonces, la comunicación del respeto. Y cuando tenemos este respeto, entonces vamos a poder escuchar lo que al otro le ocurrió y vamos a tratar de ir comprendiendo y juntos edificar una nueva realidad. Porque en este caso la historia ya había pasado muchos años y ahora quizás había que implementar algunos cambios, pero era fundamental conocer la historia. Por eso mismo, lo que decía antes, esta comunicación asertiva tiene que ver con la vocación de escuchar con amor y compromiso, ¿no? Porque resulta que hay falsas creencias que se construyen en base a experiencias dolorosas. Que, como tú dijiste, ¿qué habrá pasado en su crianza, en su núcleo de familia, de donde viene esta persona? Y si no se escucha con amor y compromiso, realmente van a surgir problemas de comunicación. Así es. Y esto no solamente al interior del matrimonio. Alguien nos escucha, alguien nos está escribiendo y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, pastor y esposa. Dice, yo sufrí violencia psicológica en mi trabajo. El hijo de mi jefa resultó que quería involucrarse conmigo, pero yo le dije que no. Y él se alteró mucho y dijo muchas cosas malas. Y la mamá lo justificaba porque, bueno, él tenía un problema de bipolaridad. Y fue muy, muy difícil porque él, ofendido, manipulaba mucho y hacía lo que quería. Así que cuando hay un estilo de comunicación agresiva, no se respeta a nadie. Por eso qué bueno es poder analizarnos. Qué bueno es poder tener esta capacidad de decir, Señor, como dijo el salmista, Señor, examíname y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un hermano nos dice gracias por sus palabras. Ya quedan pocos minutos, pero ahí nos comparten algunas cosas, hermanos que están escribiendo también en la línea WhatsApp. Si Dios lo permite, vamos a terminar la próxima semana, si tenemos el tiempo para ya ir cerrando el tema de la comunicación asertiva que hoy día hemos traído, y espero que el Señor nos ayude a todos a mejorar nuestra comunicación. Así es, tenemos temas todavía para cerrar el tema de la comunicación asertiva, como las creencias disfuncionales no asertivas, las creencias disfuncionales agresivas y algunas respuestas asertivas. Así es, nos llevaremos ya al tema de lo más práctico. Si Dios lo permite, seguiremos compartiendo, conversando acerca de la comunicación al interior del matrimonio. Y de seguro, si usted también tiene alguna necesidad, qué bueno es tener personas con quien conversar. Dios provea su pastor, su pastora, hermanos y hermanas de su congregación que sean maduros, con los cuales poder conversar. Porque uno de los problemas, Patricia, es que de repente no tenemos con quién compartir estas cosas. Y el Señor permite que tengamos personas cercanas con las cuales el tan solo abrirnos ya es una tremenda ayuda.
Exactamente, y es importante hablarlas y comunicarlas, porque como dijimos, si nosotros nos callamos, estos pueden crear adicciones en nuestras vidas. Pero qué bueno que podamos contar con pastores o pastoras o con consejeros también que nos puedan orientar a tener una comunicación mejor. Así es. Así que muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, el próximo miércoles seguiremos compartiendo conversando en armonía acerca del matrimonio, el tema de la comunicación asertiva. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Chao.